Luego dice, el cardenal Ratzinger dice, la inversión de los símbolos se constata también en el campo de los sacramentos. La Eucaristía ya no es comprendida en su verdad de presencia sacramental del sacrificio reconciliador. Y como el don del cuerpo y de la sangre de Cristo, en consecuencia se niega radicalmente la unidad de la Iglesia. La unidad, la reconciliación, la comunión en el amor ya no se conciben como un don que recibimos de Cristo. Bueno, si esto no es una condena, pues yo me pregunto, ¿qué cosa es una condena de la teología de la liberación? Claro, esta es una condena. De la cual uno de sus más grandes epígonos vive en Lima. Naturalmente, todo ese sector interior no ha perdonado jamás esta condena a la teología de la liberación de 1984. Luego participa, si bien Juan Pablo II la firma, en la Constitución Ex Corde Ecclesia. Esto es, en las universidades católicas los profesores deben respetar la doctrina y moral católicas. O sea, en las universidades católicas los profesores deben respetar la doctrina y la moral católicas. Respetar. Pues la gran universidad católica acá no firmó la Constitución, lo que se les pedía firmar en base a la Constitución Ex Corde Ecclesia. Y naturalmente la instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación se los llevaba de encuentro. Pues ese es un grupo que no lo quiere, que debe estar muy contento con la renuncia de hoy. Luego, las declaraciones del 2005 contra la moralidad del mundo de hoy. Dice Benedicto XVI, hablando de este relativismo, dice, todo es relativo, hay una dictadura del relativismo, esto es el subjetivismo. Una apariencia de libertad se convierte en una prisión para cada uno de nosotros, pues separa a unos de otros, encerrando a cada persona en su propio ego. Esto significa que en el mundo absolutamente subjetivo, el único punto de referencia es mi ego y la subjetividad que nace de mi ego. No hay nada real fuera de mí, no hay nada absoluto fuera de mí. Y entonces eso es lo que él está diciendo. Y él dice, absolutizar lo que no es absoluto sino relativo se llama totalitarismo. Porque efectivamente cuando uno ve el estalinismo, cuando uno ve el nazismo, es el ego del dictador o de una clique de gente cuyo subjetivismo y visión del mundo es impuesta a millones de seres humanos a sangre y fuego, pero que en el fondo es una visión subjetiva. Están cerrados a los demás y matan millones de personas. Entonces, cuando él dice que absolutizar lo que no es absoluto sino relativo se llama totalitarismo, lo que está diciendo es el mundo de hoy prohíbe creer en cosas absolutas y castiga a quienes creen en cosas absolutas. No estamos hablando de fanáticos, no estamos hablando del fundamentalismo islámico. Estamos hablando, por ejemplo, de la creencia en las virtudes, ni siquiera las virtudes teologales, sino las cardinales, digamos las virtudes laicas. Valores. Valores, esos valores son absolutos, eran absolutos, eran objetivos. Luego, en el año 2006, el Papa Benedicto XVI en la Universidad de Regensburg, en Alemania, donde él había enseñado, puso una cita del emperador bizantino Manuel Paleólogo II. Es una cita sobre el Islam. Muéstreme, dice Manuel Paleólogo II, muéstreme qué de nuevo trajo Mahoma y ahí encontrarán solo cosas malvadas e inhumanas como su orden de difundir la fe que él predica mediante la espada. Eso es una advertencia a Occidente, pero no la dice él. Cita a Manuel Paleólogo, no lo afirma Benedicto XVI, lo afirma Manuel Paleólogo II. Naturalmente esto causa una conmoción y él nunca habla del asunto. Además, el Vaticano se opone
o se ha opuesto bajo su liderazgo a la entrada de Turquía a la Unión Europea, porque implica la entrada del Islam a la Unión Europea. Significa Schengen para el Islam, ya de manera abierta. Y eso representa naturalmente un problema desde el punto de vista que hay un sector del Islam que es absolutamente militante, y lo vemos en el norte del África, claro, lo vemos en Mali, lo vemos en Siria, lo vemos en Afganistán, lo vemos en Irak, etcétera, etcétera. Y finalmente, otra cosa que tiene que haber despertado una reacción muy fuerte es el motu proprio Summorum Pontificum del 7 de julio del 2007, por el cual facilitó los permisos para aquellas personas que querían que se celebre o querían asistir a la misa del misal de 1962, llamado la misa tridentina. ¿Por qué? Porque el objetivo de Benedicto XVI, al facilitar estos permisos, era superar un sector interesado en mantener la diferencia pre-Concilio Vaticano II, post-Concilio Vaticano II, y marcar como una especie de tierra de nadie al medio y de a cada lado dos grupos enemigos. Y lo que trata Benedicto XVI es de reconstituir, trata de superar esta división pre-post-Concilio Vaticano II. Eso no satisface a grupos importantes dentro de la Iglesia. De tal manera que las razones de la animadversión hacia él, digamos, no solo parten de esta especie de anticlericalismo decimonónico, estilo Segunda, Tercera República Francesa, en el siglo XIX, en el principio del siglo XX, sino que también nace del interior mismo de la Iglesia, ¿no? Conclusiones, bueno, conclusiones es que lo que ha ocurrido es tremendo. La renuncia del Papa es una cosa que no solo es una cosa única para, por ejemplo, para nuestra generación, sino que hay que esperar 600 años para que ocurra otra. O sea, es un hecho histórico de enorme trascendencia, marca una civilización. Todas estas cosas que hemos visto ahora van a ser objeto de profundísimas indagaciones en el futuro. De tal manera que su renuncia, entre otras cosas, lo que hace es marcar un punto de inflexión que va a obligar a los futuros historiadores a investigar todos estos conflictos, sin los cuales el extremo sufrimiento de este hombre no pueden ser explicados. O sea, hay razones de fondo. Angela Merkel, que es luterana, ha dicho hoy que ella tiene el más profundo respeto por esa decisión. Además de calificar al Papa, dice ella, como uno de los más importantes pensadores religiosos de nuestros tiempos, se ha dado cuenta de algo esencial, porque Angela Merkel ha dicho: Benedicto XVI tomó su decisión por el bien de su Iglesia y de las personas que la integran. Ahí está el secreto. Es como hace 600 años. Gregorio XII crea las condiciones para ser depuesto junto con un antipapa para que la Iglesia gane, logre recuperar su unidad. Él renuncia, por un lado, porque siente que no tiene suficiente fuerza frente a lo que está enfrentando, y que un hombre más joven sí va a tener esa fuerza. No es que no tenga fuerza espiritual. Es que se necesita más fuerza. Se necesita más fuerza. Ese es el primer elemento, ¿no? Y para eso se sacrifica y renuncia. De tal manera que cuando ocurren estas cosas en la historia de la Iglesia, ocurren porque hay razones de fuerza mayor, razones de Estado, que llevan a que se hagan estas cosas. No es el cansancio físico de un hombre de 80 y tantos años. Acá hay una razón de fondo, cuyas causas profundas
hemos visto la punta del iceberg. Las causas profundas están por verse. Este es un evento de enorme trascendencia en la civilización de Occidente, que es una civilización que ha crecido, ha desarrollado sus convicciones principales alrededor del cristianismo. La división de poderes es fruto de la lucha de las investiduras entre el papado y el imperio. O sea, eso no se ha dado en ninguna otra civilización. En las otras civilizaciones no hay división de poderes. Esto es Occidente. Eso es Occidente. Cuando el arzobispo corona al rey medieval y lo unge, le da un sacramento, le dice para que tú ejerzas en el campo temporal el ministerio que nosotros ejercemos en el campo espiritual. O sea, esta idea de la dualidad que lleva al control de un poder por el otro es una idea que solo existe en Occidente debido al cristianismo. O sea, el cristianismo es es el eje referencial de Occidente, de la historia de Occidente, sea anti o pro-cristiana, da lo mismo. Y entonces no cabe duda que renunciar, siendo el líder espiritual de 1.000 millones de católicos, no es una cosa fácil, requiere mucho coraje. Y él ha asumido eso, y es obvio, por la situación de conflicto en la cual ha sido colocado, que lo ha hecho para sacrificarse por el futuro de la Iglesia. Para salvar su Iglesia. Y de paso una civilización. Y de paso Occidente. Impresionantemente fuerte. No nos damos cuenta de la magnitud. Se va a escribir sobre esto centenares de libros a lo largo de las décadas. Y lo que esto va a significar para la historia. Gracias, Pancho, como siempre. Gracias, extraordinario. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos, tenemos mucho más. Estamos en Mira quién habla.